También hay un dato cierto, que el consumo pierde impulso pese a algunas alternativas que ha generado el gobierno, que son cuotas, por ejemplo, sin interés. Las ventas minoristas, este es el otro dato, volvieron a caer en el mes de junio y se acumulan 2 meses consecutivos más de caída, lo que es preocupante porque el dato inflacionario también está vinculado con esta plancha en el consumo, ¿no? Las cuotas sin interés, que es una opción dentro de esta tragedia económica, siguen siendo el principal sostén económico para algunas familias, ¿no? El crecimiento del endeudamiento, también este es otro dato, de las familias podría empezar a marcar también un tope, ¿no? Respecto al aumento continuo de insumos y servicios. Hay un relevamiento muy importante que ha hecho Focus Market, que ha abarcado los meses de mayo y el mes de junio, advirtiendo que los aumentos fundamentalmente en servicios públicos y privados como educación, salud y comunicaciones, estos datos continúan presionando el ingreso disponible, ¿no? La licuación concreta del salario de los trabajadores. Ese ingreso, fundamentalmente que define capacidad de compra, es el que finalmente se termina traduciendo en consumo de bienes. En este contexto hay una desaceleración de la inflación, que es lo que estamos viendo, que es el factor clave para el gobierno y también para la clase trabajadora para empezar a recuperar de alguna manera el poder adquisitivo perdido, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. En el repaso del fin de semana y lo que ha dejado también la semana pasada y en el arranque de esta semana, algunas cuestiones que tienen que ver con los recortes violentos que ha hecho el gobierno nacional respecto fundamentalmente a un dato que se lo adjudica como un trofeo del gobierno de Milei, que son los 50.000 trabajadores del Estado, ¿no? Definidos por Sturzenegger y su equipo como ñoquis, ¿no? Así, absolutamente todos, sabiendo que en estas estructuras hay gente muy potable también que ha tenido la desgracia de quedar afuera de la estructura de trabajo en un circuito económico en donde quedar afuera es complejo, y también diciendo que los que se fueron y eran ñoquis están bien echados, ¿no? Esto hay que dejarlo bien claro. Se produjo una situación muy especial en el día de ayer, una entrevista que realiza el periodista Majul con Federico Sturzenegger respecto a esta cuestión, ¿no? Para que el gobierno, a través del ministro de Desregulación, explique la circunstancia vivida por este recorte y si realmente estos recortes al gobierno le empiezan a generar alguna alternativa de ir generando propuestas de cambio, ¿no? Fundamentalmente generar nuevas fuentes de trabajo. Es muy interesante el ida y vuelta respecto a cómo Sturzenegger, acostumbrado, y también gran parte del gabinete del gobierno nacional, acostumbrados a tener entrevistas guionadas donde ninguno de los periodistas puede salirse del guión, pasa con Majul una circunstancia muy especial en donde se corre de esa circunstancia y se vive una situación incómoda. Vamos a ver qué decía el ministro y cómo actuaba también Majul respecto a esta entrevista con la salida de tantos empleados del Estado. Políticos y más capaces que tiene la Cámara, hoy se lo comentaba. Bueno, ellos te ponen así, porque ustedes son muy crueles. No, porque yo le digo, pero la crueldad, Luis, es tener 10 millones de pobres más, porque vos estás financiando una casta política con un impuesto a los pobres, que es la inflación. Está bien. Ahora voy a ser abogado del diablo. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta, porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque, disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tenés que... Perdón, a las cuentas los autorizo a poner. Y Sturzenegger lo domó y le dio una paliza, porque es una pregunta bien provocativa. No hay problema. Lo hago, está bien. Es una significación. No autorizo nada. Escucha, no, porque es muy importante este punto. Sí. Es re importante este punto. Vos no me tenés que preguntar
¿por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado? Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguiste el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. Inchequeable primero, ¿no? Lo que dice el ministro. Pero fíjense esta cuestión, me tenés que preguntar. Es una cuestión realmente que muestra a las claras cómo habitualmente, por eso llama tanto la atención esta entrevista y se ha hecho viral, ¿no? En redes de Majul. Porque fundamentalmente es repreguntar, no es me tenés que preguntar, tenés que decir de esta manera, porque no lo dijo, pero como estaba el guión, digamos, ¿no? O como estaba pactado, ¿no? No hay que correrse ni un ápice de esa cuestión. Es inentendible, ¿no? Pero a partir de estas circunstancias, de las repreguntas y de consultar fundamentalmente a dónde está generado ese trabajo, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? En este contexto de entrevistas también el ministro habla, haciendo un resumen de lo que había pasado en el cierre de la semana con respecto al Senado de la Nación y todo lo que había sucedido con el avance de los gobernadores, con la circunstancia de la ley de emergencia en discapacidad, con la circunstancia de los ATN, de las transferencias a las provincias, bueno, varias cuestiones y esta derrota política que había tenido el gobierno no lo lee de esa manera. Le consultan a Sturzenegger una cuestión que tiene que ver con la coparticipación, un tema de extremada sensibilidad en nuestro país y con las provincias fundamentalmente. Y él dice en una parte de la entrevista, que vamos a escucharlo, después lo analizamos, alguna cuestión como, bueno, pisaron el palito, ¿no? Y vamos a ir por más. Esto decía. Los proyectos de que aprobó el Congreso es para repartir de manera diferente los ATN. Los ATN es un... Lo que pidieron los gobernadores. Cuando Alfonsín y Perdón, los gobernadores están diciendo que fueron subejecutados y que el gobierno está utilizando esa plata subejecutada para, no sé, llegar al superávit de Bueno, es interesante. La ley de coparticipación la hicieron Alfonsín con Cafiero en el año 88. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, entonces que tenían que recibir más. La más perjudicada en eso era la provincia de Buenos Aires, pero Cafiero traicionó a sus votantes y aceptó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué lo aceptó? Para ver si con eso ganaba el apoyo de los otros gobernadores peronistas al año siguiente cuando lo tenía que enfrentar a Carlos Menem. ¿Pero qué tiene que ver con esta discusión ahora? Bueno, en esa ley se puso un artículo que un porcentaje de esos recursos los iba a tener el gobierno nacional para distribuirlo en función de las emergencias. Entiendo. Te pasa algo como Bahía Blanca, entonces es como parte del federalismo es dejamos una platita ahí para poder usarla y eso es lo que los gobernadores ahora quieren apropiarse y decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la coparticipación. Se lo quieren quitar. Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen que no? No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. Si se aprueba. Sí, se aprueba. Y de hecho, si el presidente me consultara, yo le diría, esta no la vetes. ¿Por qué? Ah, ¿que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te voy a decir por qué. Pero ahora te voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, se van a ser discutidos. No, digo, estaban blindados. Claro. Porque no se podían cambiar. Y si se aprueba esto, empieza... ¿Me lo entendiste? Sí, se empiezan a pelear entre ellos. Acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear todo. Cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera, porque en cierto sentido esos recursos que Formosa tenía blindados, que no se podían tocar, si Formosa, digamos la legislatura de Formosa, ahora de repente el válido... Entiendo. Bueno, allí estaba Sturzenegger. El proyecto aprobado por el Senado no modifica la ley de coparticipación federal. Esto echa por tierra lo que dice el ministro Sturzenegger, ¿no? La 23.548.
sino la ley complementaria permanente del presupuesto, que es la 11672. O sea, lo que dice Sturzenegger es inviable, es imposible, porque aparte le está quitando autonomía real a las provincias. Párrafo aparte, lo de Sturzenegger fue chicana en el día de ayer, porque el gobierno, ¿qué hace? Va a vetar automáticamente todo lo que se apruebe ahora que ha pasado a la Cámara de Diputados. Se instalan falsas verdades, ¿no? Y se repiten como loros circunstancias que pueden pasar. No pueden pasar, no pueden pasar. Esto que se dice es inviable, Sturzenegger. Han presentado proyectos los gobernadores respecto a alguna modificación del régimen de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, y también la distribución del impuesto a los combustibles. Fundamentalmente esta propuesta apunta a aumentar la capacidad de las provincias para recibir fondos discrecionales y de alguna manera fortalecer la autonomía financiera. Esto es lo que han planteado los gobernadores, pero lo que dice Sturzenegger es falso. No se puede cambiar, es imposible, es inviable. Si quisieran hacer un cambio, de hecho, Milei va a vetar todo, o sea que esto termina aquí, ¿no? En lo que estamos hablando, no va a avanzar. Se mete en la discusión el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, como diciendo, hemos ayudado al gobierno nacional, que el presidente no generalice, porque no somos todos iguales, algunos se empiezan a despegar. Vamos a escuchar qué decía el gobernador de Salta. Buen día, Eduardo, gusto escucharte. ¿Cómo le cayó el enojo del presidente? Bueno, la verdad que yo lo escuchaba y me pareció absolutamente injusto el otro día cuando manifestaba que con el 15% de diputados, 7 senadores y bueno, su equipo ministerial habían logrado muchísimo y creo que obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y muchos gobernadores que hicimos posible con responsabilidad institucional y sobre todo democrática que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles. Entonces, meter a todos en la misma bolsa, pensar que somos todos iguales, creo que la generalización está haciendo del presidente algo injusto. Y me parece que no solamente en el aspecto de legislativo, sino también muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con temas muy sensibles. Yo creo que generalizar no está bueno y me parece que reconocer y agradecer muestra grandeza y humildad, y creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Nosotros, muchos gobernadores y todos en general hemos soportado estoicamente insultos, agravios, y sin embargo hemos acompañado porque entendemos que es lo que había elegido el pueblo en su momento, y hemos acompañado muchas veces sin estar de acuerdo, pero entendíamos que necesitaba ese plan de gobierno y plan económico para llevar adelante lo que había prometido en la campaña, y lo hemos hecho sin ningún tipo de esperar nada a cambio, ¿no? Sino solamente de demostrar que en democracia hay que acompañar al electorado, a lo que ha elegido la gente, y hay que darle las posibilidades y las herramientas necesarias para que puedan hacerlo, y lo hemos hecho. Bueno, allí estaba, ¿no? Otro de los que reclama asiduamente, ¿no? También tiene un buen vínculo con el presidente Milei. Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Kicillof, también se mete en esta disputa, habla de las circunstancias también que tiene que ver con un tema que impactó la semana pasada, que fue el cierre de vialidad por el estado de rutas nacionales. Se sigue sumando el reclamo, ¿no? Esto decía. Sí, lamentablemente en una demostración más de la práctica de deserción que viene llevando el Estado Nacional, como tantas otras, ¿no? Se ha anunciado la semana pasada el cierre de vialidad nacional. Yo me pregunto lo mismo que vos.
Exactamente lo mismo que vos, me pregunto, ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento, de la reparación, la repavimentación de las rutas nacionales que pasan no solo por la provincia de Buenos Aires? Obviamente a nosotros como gobierno es lo que directamente nos preocupa y nos tiene que ocupar, sino también de todas las rutas de todo el país. Supuestamente eso implicará una mayor presencia del sector privado, no lo sabemos, hasta ahora no se ha avanzado en esos términos. Lo cierto es que las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires están realmente muy deterioradas, porque ya van más de 2 años que no hay ningún tipo de mantenimiento ni de repavimentación de las rutas. Bueno, vos hacías referencia a la ruta nacional número 3, pero también pasa lo mismo en otras rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires. Es algo que la provincia no puede hacer. Aunque quiera, no puede hacer porque no tiene la competencia, la jurisdicción sobre las rutas nacionales. O sea que lo que hacemos nuevamente, una vez más, hasta aburrirlos, hasta cansarlos, es reclamarle al gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades, que son responsabilidades marcadas en la Constitución Nacional. No es que nosotros podemos ir a repavimentar la ruta nacional número 3, no podemos, es ilegal. Nos meten presos, te digo, si lo hacemos. Nos meten presos si lo hacemos. O sea que le pedimos al gobierno nacional que lo haga. Es su responsabilidad, no es opcional, no es que Milei dice puedo o no repavimentar la ruta nacional 3 o la 5 o la 7 o cualquiera de las rutas nacionales. Lo tiene que hacer, es su obligación y tiene los fondos además. Tiene los fondos, por lo menos que use los fondos que le quitó a la provincia de Buenos Aires, que por lo menos esos 11,1 billones los use para repavimentar las rutas nacionales. Los fondos los tiene, nos los recortó y los tiene guardados. Los fondos de los ATN, los fondos que no se reparten a las provincias, los fondos que se cobran del impuesto al combustible. Tiene la plata, no es que en este caso no hay plata. En este caso hay plata, no la usa para lo que corresponde usar esa plata. Bueno, allí estaba, ¿no? Si algo logrado, lo decíamos también desde estos micrófonos, es unificar a absolutamente toda la oposición al presidente, ¿no? Porque están todos en una circunstancia similar y parecida. Cerramos con un tema que parece viejo, pero se vuelve a reflotar, que es la circunstancia de la pelea interna, ¿no? Lo que ha generado el ruido en senadores respecto a, bueno, todas las circunstancias que ha quedado en el gobierno nacional, ¿no? Con tires y aflojes y con una situación política expuesta respecto al vínculo que tienen allí. Habló la ministra Bullrich nuevamente con una circunstancia muy especial con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que indudablemente ha hecho mella, ¿no? Esta circunstancia en el Senado. Esto decía. Hay otro punto que es la pelea entre la vicepresidenta y el presidente. Fue un fin de semana de mucha actividad en redes sociales por parte de la vicepresidenta. ¿Qué lugar le da usted a eso? Bueno, primero en el primer momento parecía como una pelea en la que nosotros queríamos pelearnos con la vicepresidenta. Y después quedó muy claro todo. Ella misma sacó a la luz que la estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda y dice, usted viaja en avión, usted le da plata a la CIDE. ¿Qué comparación? ¿Qué comparación? 30 millones de dólares gasta la CIDE. ¿Y cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la vicepresidenta? Es que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, 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 que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso. Eso es lo que dijo. Esto no lo digo yo, lo dijo ella. Entonces acá estamos discutiendo algo de fondo, no de forma. No es que ella tenía que ponerse al frente de una sesión. Ella quiso ponerse al frente de una sesión para romper el equilibrio fiscal que nos trajo hasta acá y que sacó a 11 millones de personas de la pobreza. Bien, entre deudas y correcciones, ¿no? En esa circunstancia estamos, ¿no? Lo que ha pasado un poquito el fin de semana con la circunstancia de Sturzenegger con
con Majul allí corrigiendo cómo deben preguntar los periodistas y las deudas pendientes, ¿no?, que tiene nuestra democracia en función a una realidad más allá de lo que indican los números de la inflación, que es esto, ¿no? El consumo ha perdido impulso, está una situación realmente grave, ¿no?, en muchas de las familias de la República Argentina. Esperemos que más temprano que tarde la política pueda finalmente fijar un horizonte, mejorar el esquema, aflojar un poquito con los recortes y empezar a dar algunas alternativas interesantes, ¿no?, en lo económico y presupuestario para las provincias.